En el verano de 1852, el libro de defunciones del distrito no mostraba signos de daño. Las cubiertas estaban intactas, las páginas completas, las fechas continuas, no faltaba nada visible. El problema no era lo que el archivo había perdido, sino lo que afirmaba haber concluido. En varias entradas consecutivas, el registro indicaba muertes confirmadas, edad, causa probable, lugar del fallecimiento. Todo estaba escrito con la precisión habitual. Sin embargo, en el espacio reservado para el destino final del cuerpo, sepultura, traslado o custodia, la línea permanecía en blanco. No había notas, no había correcciones, no había tachaduras, solo silencio administrativo. Al principio nadie lo consideró una anomalía. En zonas rurales los entierros podían retrasarse. Las iglesias estaban lejos. Las condiciones del terreno no siempre permitían un procedimiento inmediato, pero al revisar los meses siguientes, el patrón se repitió: muertos registrados sin entierro documentado, muertos confirmados sin lugar final, muertos cerrados en el sistema sin haber sido depositados en ninguna parte. El funcionario encargado del archivo, cuyo nombre aparece en otros libros, pero no en este, no dejó constancia de duda. Cada entrada estaba sellada como definitiva. El proceso se consideraba completo, aunque faltara su último paso. Al cruzar esos registros con los libros parroquiales, la inconsistencia se volvió más evidente. No existían misas funerarias asociadas, no había permisos de inhumación. No figuraban pagos, ni solicitudes, ni referencias indirectas a sepulturas improvisadas, ni siquiera errores. Era como si el sistema hubiera aceptado que en ciertos casos la muerte no requería cierre físico. En un margen inferior, alguien había escrito una nota breve junto a una de las entradas. No llevaba firma ni fecha. La tinta era más clara, como si se hubiera añadido tiempo después. Proceso concluido. Nada más, no decía cómo, no decía dónde, no decía por qué. A partir de ese punto, los registros continuaron con normalidad. Las muertes siguientes sí incluían entierros. Los libros recuperaban su coherencia. El vacío parecía limitado, controlado, casi deliberado. Décadas más tarde, cuando estos documentos fueron revisados durante una reorganización archivística, nadie intentó corregir esas líneas incompletas. No se añadieron notas explicativas. No se marcaron como errores. El archivo fue aceptado tal como estaba, como si esos cuerpos nunca hubieran necesitado ser localizados. Como si el sistema hubiera decidido que, para ciertos muertos, el entierro no era obligatorio. Y si eso era cierto, quedaba una pregunta que el archivo nunca respondió. ¿Qué ocurre con un muerto que ha sido oficialmente cerrado, pero nunca enterrado? Cuando los registros fueron revisados en conjunto, la anomalía dejó de parecer aislada. Las muertes sin entierro no estaban repartidas al azar, se concentraban en periodos específicos y sobre todo en determinados tipos de casos. No eran epidemias, no eran catástrofes, no eran muertes masivas, eran fallecimientos individuales registrados con calma uno por uno, adultos jóvenes. Trabajadores temporales, personas sin propiedad fija, en algunos casos recién llegados. En otros, individuos que llevaban años figurando en censos anteriores, pero sin vínculos familiares claros. El patrón no se definía por la causa de muerte, sino por la posición administrativa del fallecido. Al cruzar los datos con los padrones de población, aparecía una constante inquietante. Muchos de esos nombres dejaban de figurar en cualquier otro documento a partir del momento de la defunción. No había herederos que reclamaran. No había traslados registrados. No existían inventarios de bienes ni cierres de cuentas. La persona se cerraba en el sistema y luego desaparecía por completo. En condiciones normales, incluso los entierros más precarios dejaban rastros, algún pago menor, una mención parroquial, una anotación secundaria. Aquí no había nada. El archivo trataba esas muertes como concluidas, aunque el cuerpo no hubiera sido ubicado en ningún punto físico reconocible. En un conjunto de registros de 1853 apareció una nota recurrente en la columna de observaciones. No era idéntica en todos los casos, pero el sentido era el mismo. Sin reclamación, sin disposición requerida, sin procedimiento adicional. Frases breves, definitivas, escritas con la misma caligrafía que el resto del documento, como si formaran parte del protocolo estándar.
Sin embargo, ningún manual administrativo de la época contemplaba esa posibilidad. El entierro era un paso obligatorio, incluso para los indigentes. Si no había familia, el distrito asumía la responsabilidad. Si no había recursos, se recurría a fosas comunes. El sistema estaba diseñado para cerrar el ciclo. Aquí el ciclo se detenía antes del final. Al revisar los libros de gastos municipales, no aparecían partidas correspondientes a esos cuerpos, ningún costo asociado, ninguna asignación tardía. El presupuesto simplemente los ignoraba. Era como si, en ciertos casos, el cuerpo hubiera dejado de ser una carga administrativa en el momento exacto de la muerte. Y eso planteaba una posibilidad incómoda, que el sistema hubiera aprendido a clasificar fallecimientos que no requerían resolución física, no porque fuera imposible enterrar, sino porque no era necesario. En uno de los registros, el espacio reservado para observaciones finales había sido rellenado con una línea recta, trazada con regla. No era una tachadura, era una clausura visual. Un gesto para indicar que no debía añadirse nada más. Ese trazo se repite en otros documentos del mismo periodo. No explicaba nada, solo cerraba la página. Alguien había decidido que ciertos muertos no necesitaban lugar y que nadie debía volver a preguntarse por ellos. Antes de continuar con los siguientes archivos, conviene detenerse un momento en esa decisión silenciosa, porque si el sistema podía aceptar una muerte sin entierro, ¿cuántas veces más había ocurrido sin ser notado? El primer indicio externo no apareció en un registro civil, surgió en un documento que, en teoría, no tenía relación alguna con entierros ni defunciones. Un informe de inspección sanitaria, fechado a finales de 1853, elaborado tras una denuncia menor sobre olores persistentes cerca de una antigua zona de paso. El informe era breve, metódico. Indicaba que no se había encontrado ningún foco activo de descomposición, ninguna fosa reciente, ningún enterramiento irregular. El terreno había sido examinado y declarado limpio. Sin embargo, una frase llamó la atención por su ubicación y su tono, escrita casi como una aclaración innecesaria. No consta apertura de sepultura en el área señalada. No decía que no hubiera cuerpo. Decía que no se había abierto una fosa. La inspección daba por cerrada la denuncia sin explicar qué había motivado las quejas iniciales. Al revisar otros informes similares del mismo año, la misma formulación aparecía de forma intermitente. Siempre en contextos donde, según los registros de defunción, alguien había muerto recientemente en las inmediaciones. Siempre acompañada de la misma conclusión administrativa, sin irregularidades detectables. Era como si la inspección hubiera sido diseñada para confirmar una ausencia, no para localizar una presencia. En una declaración recogida años después, una mujer mayor describió una situación que nunca llegó a ser documentada oficialmente. Habló de un trabajador que había enfermado en una casa donde se alojaban temporeros. Murió de noche. Al amanecer su cuerpo ya no estaba, no hubo carro, no hubo sacerdote, no hubo vecinos reunidos, solo una habitación vacía y una cama que fue desmontada el mismo día. La mujer no afirmaba haber visto nada, solo describía lo que no ocurrió. Nadie preguntó por el cuerpo, nadie buscó un lugar para enterrarlo, nadie acudió a las autoridades. Y sin embargo, días después, su muerte apareció registrada como concluida, sin entierro. En condiciones normales, una desaparición así habría generado sospechas, pero el contexto administrativo ofrecía una cobertura perfecta. El fallecimiento estaba anotado, el sistema lo había aceptado, no existía obligación de verificar más allá. La ausencia del cuerpo no invalidaba el registro invalidaba la necesidad del cuerpo. Ese mismo año, varias comunidades rurales comenzaron a mostrar una reacción silenciosa. No protestas, no denuncias, algo más sutil. Los vecinos evitaban mencionar ciertos fallecimientos. En las conversaciones se hablaba de los que ya no están, sin referencias a tumbas ni ceremonias. El lenguaje se adaptaba a la omisión. En una carta privada conservada en un archivo familiar, alguien escribió: "Es mejor no preguntar dónde terminó". No explicaba por qué, no hacía acusaciones, era una recomendación práctica. Si el sistema no requería un entierro, insistir en él podía resultar problemático. Abrir una fosa sin respaldo oficial podía interpretarse como un error, un exceso, una intervención innecesaria.
Y así, poco a poco, la comunidad aprendió algo esencial. Había muertes que era preferible no cerrar físicamente. Antes de seguir adelante, conviene hacerse una pregunta sencilla y dejarla abierta. Si nadie exige una tumba, ¿quién decide cuándo un muerto deja de necesitarla? Esa pregunta no aparece en ningún archivo, pero empieza a explicar por qué algunos cuerpos nunca llegaron a ningún lugar. Hacia mediados de la década, la ausencia de entierros dejó de ser una irregularidad que requería explicación. Se convirtió en una posibilidad aceptada, administrativamente viable, aunque nunca reconocida de forma explícita. No hubo decretos, no hubo circulares, no hubo reformas visibles. La adaptación ocurrió a nivel operativo. En los libros de defunción posteriores a 1854, la columna destinada a la sepultura comenzó a tratarse con una flexibilidad inédita. Cuando no se registraba un destino final, el espacio no se marcaba como incompleto, simplemente se dejaba en blanco y el registro seguía considerándose válido, los sellos se aplicaban, las firmas se completaban, el proceso se daba por concluido. En los manuales internos de procedimiento, copias parciales, notas de uso cotidiano, apareció una indicación recurrente, escrita con distintos términos pero con el mismo sentido. No insistir cuando no hay disposición requerida. No se explicaba quién debía requerirla ni bajo qué condiciones dejaba de ser necesaria. La responsabilidad se diluía. Si no había familia, no se exigía confirmación. Si no había bienes, no se iniciaban trámites. Si nadie reclamaba un cuerpo, el sistema no se ofrecía a buscarlo. El entierro dejó de ser un deber. Pasó a ser una gestión opcional, dependiente de que alguien la solicitara formalmente. En los registros parroquiales, el cambio fue aún más sutil. Las misas funerarias comenzaron a aparecer solo cuando existía una solicitud expresa. La ausencia de ceremonia ya no generaba alertas. El silencio litúrgico se volvió compatible con la muerte registrada. Era una economía de atención. Enterrar implicaba tiempo, espacio y responsabilidad. No enterrar no requería nada. Y el sistema aprendió a reconocer esa diferencia. En una reunión del Consejo Local de 1856, consignada en actas resumidas, se discutió el uso de terrenos comunales para nuevas sepulturas. La conclusión fue breve: no se prevé necesidad inmediata de expansión, no se aportaron cifras, no se justificó la evaluación, simplemente se asumió. Para entonces la norma ya no necesitaba ser defendida, funcionaba porque nadie encontraba una razón administrativa para oponerse. Los cuerpos sin entierro no generaban conflictos visibles, no reclamaban espacio, no producían gastos. No dejaban huellas que exigieran seguimiento, el sistema no eliminaba cuerpos, el sistema dejaba de necesitarlos. Y cuando una práctica deja de requerir justificación, deja también de ser cuestionada. La pregunta entonces ya no era por qué algunos muertos no eran enterrados, la pregunta era otra, más incómoda. ¿En qué momento el entierro dejó de ser parte obligatoria de la muerte? El primer problema no surgió por una ausencia, surgió cuando alguien insistió en una presencia. En el otoño de 1857, una solicitud formal llegó al distrito con una exigencia clara: autorización para enterrar a un fallecido cuyo cuerpo no había sido dispuesto por la vía habitual. El documento estaba correctamente redactado. Incluía fecha, nombre del difunto y el lugar donde, según los solicitantes, el cuerpo debía ser sepultado. No pedían recursos, no pedían investigación, solo pedían tierra. El registro de defunción ya existía, estaba sellado y cerrado. En la columna de observaciones figuraba la fórmula acostumbrada, sin disposición requerida. Hasta ese momento el proceso se consideraba concluido. La solicitud reabrió un expediente que el sistema entendía como finalizado. Al revisarla, el funcionario anotó una objeción mínima, casi técnica: no constaba ubicación del cuerpo. No se especificaba custodia ni traslado previo. La respuesta oficial, emitida días después, fue breve: procedimiento no aplicable, registro cerrado. No se cuestionaba la muerte, no se negaba el entierro en abstracto, se negaba la necesidad de hacerlo ahora. Los solicitantes insistieron. Presentaron una segunda petición adjuntando testimonios. Indicaban que el cuerpo había permanecido bajo cuidado informal y que la demora se debía a la espera de autorización. La respuesta fue idéntica.
El sistema no podía abrir un proceso físico sin reconocer que había omitido uno antes. Autorizar la sepultura implicaba admitir que el cierre previo había sido incompleto. Y esa admisión no figuraba en ningún protocolo. En los libros de actas internas, el caso aparece mencionado solo una vez sin detalles. Se alude a una reclamación improcedente y se recomienda no generar precedentes. No se menciona el nombre del fallecido, no se registra el resultado final. A partir de entonces, la correspondencia se detiene. El cuerpo no aparece en registros funerarios posteriores, no figura como trasladado, no consta como enterrado. Pero el nombre del difunto continúa ausente de cualquier otro documento, como si la insistencia hubiera acelerado su desaparición administrativa. Ese episodio marcó un límite invisible. El sistema toleraba muertos sin entierro mientras nadie exigiera lo contrario. En el momento en que alguien reclamaba una tumba, la norma se activaba para protegerse. No prohibía, no castigaba, simplemente cerraba. Desde ese punto, la omisión dejó de ser pasiva, se convirtió en una defensa activa de la práctica. Y quedó claro algo esencial. No todos los muertos podían ser enterrados si eso implicaba corregir el archivo. La pregunta que queda suspendida no es quién reclamó ese cuerpo, es otra, más inquietante. ¿Cuántos más dejaron de ser reclamables después de ese intento? Después del caso rechazado, el comportamiento de las comunidades cambió sin anuncios ni explicaciones. No hubo protestas, no hubo sermones, solo ajustes pequeños, casi invisibles en la manera de tratar a los muertos. Cuando alguien fallecía y no existía una solicitud inmediata de entierro, el proceso se detenía ahí, no se insistía, no se esperaba. El cuerpo dejaba de ser un asunto público en el mismo momento en que la defunción quedaba registrada. En algunos hogares, los fallecidos eran retirados con rapidez. En otros, simplemente desaparecían de la habitación donde habían muerto. No se hablaba de traslado, tampoco de sepultura. La conversación se cerraba antes de empezar. Los vecinos aprendieron a no preguntar. Las iglesias, por su parte, comenzaron a responder solo cuando había una petición formal. La ausencia de misa dejó de interpretarse como una omisión, pasó a ser una condición aceptable del cierre. El silencio litúrgico se normalizó. En los registros ese cambio tuvo un efecto inmediato. Las entradas de defunción sin entierro aumentaron, pero de forma irregular, sin picos visibles, lo suficiente para pasar desapercibidas, lo suficiente para no activar revisiones. El sistema había enseñado a las personas que pasos eran opcionales. Con el tiempo surgió una distinción tácita. Algunos muertos eran completos, tenían ceremonia, lugar y seguimiento. Otros quedaban resueltos, figuraban en el libro y nada más. No se decía así, pero se actuaba en consecuencia. En una carta privada, escrita por un funcionario retirado, aparece una frase breve que resume el aprendizaje colectivo. Es mejor cerrar pronto. No se refería al duelo, se refería al trámite. Cerrar pronto evitaba preguntas, evitaba costos, evitaba contradicciones con un archivo que ya no admitía correcciones físicas. Para quienes quedaban vivos, esa lógica tenía un precio. El duelo se volvía incompleto. No había lugar al que volver. No había piedra ni tierra ni punto fijo donde terminar la historia. La muerte se registraba, pero no se asentaba, y aún así la práctica se mantuvo, porque el sistema ofrecía algo a cambio. Orden sin fricción. Antes de avanzar, conviene detenerse en esa transacción silenciosa, porque cuando una comunidad aprende a aceptar muertos sin lugar, aprende también a vivir con ausencias que no deben ser nombradas. La pregunta no es si el sistema podía hacerlo, la pregunta es si alguien estaba dispuesto a exigir que dejara de hacerlo. Durante años, la práctica se sostuvo porque sus vacíos eran coherentes. Una muerte sin entierro no generaba gastos, no producía herencias, no dejaba huellas posteriores. El archivo podía cerrar cada caso sin fricción porque la omisión se reflejaba en todos los demás registros. Pero hacia finales de la década, esa coherencia comenzó a romperse. El primer indicio apareció en documentos que no estaban pensados para hablar de cuerpos: contratos de arrendamiento, listados laborales, inventarios menores. En ellos surgían referencias a personas fallecidas cuyos efectos materiales no coincidían con un cierre limpio. Un alquiler seguía figurando a nombre de alguien oficialmente muerto.
Un pago pendiente se mantenía activo sin heredero registrado. Un puesto de trabajo aparecía vacante sin fecha de reemplazo. No eran errores aislados. Eran pequeñas incongruencias que al cruzarse dejaban ver una sombra común. El archivo empezaba a mostrar signos de tensión. En una circular interna, sin sello, sin encabezado formal, se recomendaba evitar referencias cruzadas innecesarias. No explicaba el motivo, no citaba casos, pero indicaba que el problema no era desconocido. La solución no consistía en corregir, sino en no alinear. Los libros comenzaron a fragmentarse. Las copias se hacían parciales. Algunas columnas se omitían en transcripciones posteriores. No para ocultar un hecho concreto, sino para impedir que los vacíos coincidieran en el mismo punto. La ausencia dejó de ser pasiva. Pasó a ser gestionada. En 1859, un registro de defunción incluyó por primera vez una marca inusual junto a varias entradas sin entierro. Un pequeño trazo oblicuo, sin explicación, no correspondía a ninguna convención conocida. Al buscarlo en otros libros, el mismo signo aparecía junto a casos similares. No era una corrección, era una advertencia. A partir de entonces, el sistema ya no se limitaba a aceptar muertos sin lugar, empezaba a identificarlos internamente. No para resolverlos, sino para saber cuáles no debían generar conexiones. Cuando un archivo comienza a marcar sus propias ausencias, algo fundamental ha cambiado. Ya no registra la realidad, la administra, y esa administración tiene un costo. Cada ajuste reduce la posibilidad de volver atrás. Cada fragmentación hace más difícil reconstruir lo que fue omitido. Antes de continuar, conviene detenerse en este punto, porque cuando el sistema necesita señales internas para reconocer a quienes dejó sin lugar, deja de ser neutral, se vuelve consciente de su práctica, y la conciencia en un archivo no anuncia corrección, anuncia defensa. La primera tentativa de corrección no fue pública ni moral, fue técnica. En 1860, un pequeño comité administrativo propuso una revisión limitada de los libros de defunción del decenio anterior. El objetivo declarado era simple: armonizar registros dispersos y eliminar inconsistencias menores. No se mencionaban entierros, no se hablaba de cuerpos, solo de coherencia interna. La propuesta fue aceptada. Durante semanas se recopilaron listados, se compararon fechas, se señalaron entradas que no encajaban con otros documentos activos. El trabajo avanzó con normalidad hasta que surgió una pregunta imposible de formular dentro del lenguaje del archivo. ¿Dónde se registran los muertos sin lugar? No existía una columna para eso, no existía una categoría. No existía un procedimiento de corrección. Cualquier intento de añadir información implicaba reabrir procesos cerrados años atrás, y reabrirlos significaba reconocer que el cierre original había sido incompleto. El comité optó por una solución distinta. En lugar de corregir, se reclasificaron los documentos. Los registros problemáticos fueron separados del flujo principal y archivados como casos sin impacto operativo. No se eliminaron, tampoco se ajustaron, simplemente dejaron de participar en el conjunto activo. El archivo se protegía aislando sus fallas. Cuando el informe final fue presentado, no contenía conclusiones, solo constataciones. Se afirmaba que los registros cumplían su función y que no se detectaban irregularidades que justificaran intervención adicional. La revisión se dio por concluida. A partir de ese momento, cualquier mención a entierros ausentes desapareció incluso del lenguaje interno. Las marcas oblicuas dejaron de usarse, las advertencias ya no eran necesarias. El sistema había aprendido dónde no mirar. Ese fue el punto definitivo, no porque se resolviera el problema, sino porque se lo declaró irrelevante. Los muertos sin entierro no serían recuperados. No porque fuera imposible localizarlos, sino porque hacerlo alteraría todo lo construido sobre su ausencia. El archivo no había fallado. Había elegido permanecer intacto, y cuando un sistema prefiere su estabilidad a la corrección, lo que queda fuera deja de ser un error, se convierte en estructura. Después de la revisión, los registros continuaron con una regularidad impecable. Las fechas avanzaron, las defunciones se anotaron, los sellos se aplicaron. Nada en la superficie indicaba que algo hubiera cambiado, pero los muertos sin entierro dejaron de aparecer incluso como anomalía.
no porque el fenómeno hubiera cesado, sino porque el lenguaje administrativo aprendió a evitarlo. Donde antes se dejaba una línea en blanco, ahora se cerraba el registro sin mención adicional. La ausencia se volvió invisible. En los años siguientes, los conteos demográficos comenzaron a mostrar pequeñas discrepancias, diferencias mínimas entre fallecimientos registrados y ocupación efectiva de cementerios, ninguna lo bastante grande como para justificar una investigación, ninguna lo bastante clara como para señalar un origen común. Se atribuyeron a errores acumulados, a migraciones mal documentadas, a fallas normales del archivo antiguo. Nadie volvió a hablar de cuerpos sin lugar. Las comunidades se adaptaron del todo. El duelo se volvió privado, breve, sin referencias físicas. Las muertes se aceptaban como hechos administrativos, cerradas en papel, abiertas en la memoria solo a veces. Con el tiempo, incluso los rumores desaparecieron, no porque hubieran sido desmentidos, sino porque ya no encontraban un punto donde apoyarse. Sin tumbas, sin registros visibles, sin actos que reclamar, la ausencia se disolvía. El sistema había logrado su objetivo final. Funcionar sin que sus omisiones fueran detectables. Lo que no se registra no exige seguimiento. Lo que no deja marca no interrumpe la continuidad. Así, los muertos que nunca fueron enterrados dejaron de ser un problema administrativo, se convirtieron en un resto, y los restos, cuando no ocupan espacio, son fáciles de olvidar. Cuando los libros del siglo XIX fueron reorganizados décadas más tarde, nadie intentó completar lo que faltaba. Las entradas antiguas se conservaron tal como estaban. Los registros de defunción sin entierro no fueron señalados como errores. Se integraron al índice general como parte del formato heredado. No hubo anexos explicativos. No hubo notas retrospectivas. No hubo intentos de localización. El archivo permaneció funcional. Los muertos que nunca fueron enterrados no figuraron en memoriales ni listados posteriores. No dejaron tumbas que pudieran ser visitadas, no dejaron coordenadas. Su ausencia quedó distribuida en demasiados documentos como para ser corregida en uno solo. Los cementerios siguieron creciendo, los registros siguieron cerrándose, la historia siguió avanzando, y sin embargo el espacio reservado para el cierre físico permaneció ahí invisible pero constante. No como un vacío evidente, sino como una condición aceptada. Un paso que en ciertos casos el sistema aprendió a omitir sin consecuencias inmediatas. Este no fue el único distrito donde ocurrió. Otros archivos muestran silencios similares, no idénticos, no coordinados, pero compatibles entre sí, como si en algún momento alguien hubiera decidido que no todos los muertos necesitaban un lugar, y hubiera dejado al sistema preparado para aceptar esa decisión. Antes de cerrar este archivo, queda una pregunta simple que nunca fue escrita en los libros. Si una muerte puede darse por concluida sin tumba, ¿qué otras cosas pueden desaparecer sin dejar lugar? Si quieres seguir explorando archivos como este, sus silencios y lo que quedó fuera de los registros, suscríbete. Algunos expedientes no fueron diseñados para ser encontrados.